líder que pretende ser así, como situacional, tiene que ser muy flexible además. Dependiendo en el área en la que estés, tus contextos también te sirven para tomar decisiones. Es increíble lo que ha pasado con la inteligencia artificial, ¿no? Cuando tú antes hablabas de tecnología, tú tenías una opción. De subirte a la tecnología o dejar pasar la tecnología. Creo que con la inteligencia artificial, el tema de la ola, tú no tienes opción. La ola te cae porque te cae. Bienvenidos todos al podcast Empresas y Empresarios. Este es un espacio para todos a quienes nos apasiona el mundo corporativo y la tecnología. Tengo siempre en mis entrevistas a estos dos acompañantes que significan mucho para mí. Pertenecen a mi película favorita, pero además son un símbolo de innovación y de creatividad. Factores clave en todas nuestras entrevistas y en el éxito también que han tenido pues todos los entrevistados que ustedes van a escuchar. Mauricio, bienvenido al primer episodio del podcast Empresas y Empresarios. De verdad que qué gusto y qué honor poder contar contigo en este episodio. Hola Mateo, muchísimas gracias por la invitación, pues, y con todo gusto aquí a tu disposición para responder cualquier pregunta que pueda facilitar tu trabajo o pueda ayudar a las personas que pues más tarde se junten a esta dinámica. Excelente, muchas gracias Mauricio. Bueno, te cuento, este es un espacio en el que pues buscamos analizar cómo se mueve el mundo empresarial y para esto conversamos con líderes en estrategia corporativa, en innovación, en tecnología, para aprender y entender cómo toman decisiones, resuelven problemas, desafíos y también pues plantean estrategias. Correcto. Y bueno, tú estuviste más de una década liderando como vicepresidente en el área de desarrollo organizacional de una de las empresas más importantes del Ecuador, como lo es Pronaca. Y justamente quisiera pues empezar por ahí la conversación preguntándote cómo fue pues tu experiencia en esta empresa, cómo llegaste a Pronaca y cuál fue el proceso pues para llegar a ser vicepresidente y liderar un área tan importante. Importante porque trabaja con el recurso más, digamos, fundamental de una empresa, que son las personas. Entonces, Correcto. A ver, un par de puntualizaciones. Primero, fueron 27 años, o sea que a la cuenta son casi 3 décadas, ¿no? Wow. Yo llegué a Pronaca en el año 97 y bueno, con alguna experiencia bastante importante en el área de talento humano, pero también en otras áreas afines que tienen que ver con el con el back office administrativo de las organizaciones. Es decir, temas como sistemas, temas como servicios al personal, temas como comunicación y algunos otros como estrategia también empresarial. Entonces, todo esto que hace el back office administrativo de las compañías, en un momento determinado en Pronaca le juntamos al nombre de desarrollo organizacional. Okay. Entonces, el tema no está tan pegado al tema talento humano. Tiene muchísimo que ver. Es mi área predilecta, es la que siempre llevé en el corazón, digámoslo así, todo lo que es talento humano. Excelente. Pero hay otras áreas, digamos, anexas que constituían todo lo que es el concepto de desarrollo organizacional en Pronaca. Entiendo, entonces ahí habían varias áreas que trabajaban en conjunto, que claramente atendían pues también varios procesos dentro de la empresa. Sí. ¿Cuáles eran estas áreas en las que pues tú tenías injerencia y tenías participación? Bueno, desde el principio no fueron como tales las que al final yo conté, porque las que te voy a detallar. En principio fueron básicamente el área de talento humano y alguna otra de servicios generales. Okay. Pero con el transcurrir del tiempo y apegándonos mucho al tema estratégico de la organización, fuimos añadiendo áreas que le daban esta constitución más fuerte al concepto de desarrollo organizacional. Entonces fuimos añadiendo áreas como comunicación, por ejemplo, comunicación organizacional, que es básica. Después formamos un área de responsabilidad social empresarial, así se llamaba en ese momento. Ahora se la conoce mucho como sostenibilidad empresarial. Sí. Luego añadimos temas que tenían que ver con arquitectura empresarial, toda la parte de procesos, que fue bien importante, y añadir al concepto de procesos todo el área de sistemas o de automatización de esos procesos, para que los procesos puedan evidentemente tener un respaldo tecnológico. Claro. Entonces, todas estas áreas conformaban este concepto gravitante dentro de la compañía, que es desarrollo organizacional. ¿Y este concepto es único de Pronaca o has visto que se replica en otras empresas justamente con esta, digamos, amplitud de áreas?
No lo sé exactamente si sean igual en otras partes. Acuérdate que el tema estructural en las compañías y el tema estratégico en las compañías vienen dadas por su visión de futuro. Es decir, Es correcto. hay una máxima que dice que estructura sigue estrategia. Y cuando tú montas una estructura es porque por delante tienes una estrategia que seguir. Entonces la estrategia te determina las áreas que tú tienes que construir y cómo tienen que estar interrelacionadas estas áreas. Esta fórmula Pronaca o esta solución Pronaca no tiene por qué servir de ejemplo o servir de réplica a otras compañías, porque las estrategias no son las mismas. Entonces, en la medida en que cambian las estrategias, también se adhieren y se conforman las estructuras. Es que esta estructura que te comento, llamada desarrollo organizacional en Pronaca, es un área ad hoc para la organización. Es más, fíjate que yo salí el año anterior de la compañía, a mediados de año, y luego hubo una transformación también con una nueva estrategia estructural. Y este concepto de desarrollo organizacional con todas estas áreas que particularmente las apunté ya no existe como tal. O sea, existen separadamente porque la compañía las necesita, pero dentro de un concepto único ya no. Interesante. Y en este proceso o transición que ha tenido Pronaca, pues de un nuevo concepto de desarrollo organizacional, ¿sabes quizás ahora cómo está estructurado? Sí, bueno, ahora la compañía se está moviendo hacia un paso ulterior que tiene que ver con transformarse en una multinacional familiar. Wow. Entonces, a Pronaca todo el mundo la conocemos desde hace muchísimo tiempo acá, que es una compañía ecuatoriana, es una compañía familiar, ¿verdad? Ha formado parte de nuestros hogares toda la vida. Toda la vida, así es. Pero ya recientemente, hace un poquito antes de la pandemia, nosotros adquirimos una compañía en Panamá que tiene la misma línea de productos que la nuestra, es decir, en la parte alimenticia pecuaria, Toledano. Y esto ya nos sirvió de primer paso para advertirnos que nos podríamos elevar a una, digamos, multinacional familiar. ¿Y por qué esto de familiar? Porque obviamente este es el núcleo y el ADN de la compañía. Lo familiar es el centro de la organización. Pero el crecimiento a otras dimensiones, a otros países, a otras regiones, hace que se vuelva una especie de multinacional. No queríamos, o no quieren hasta ahora, llamarle multinacional, pero va a ser una multilatina familiar, digámoslo así. Claro, en concepto va a estar ya con presencia en más de un país. Exactamente. Regresando un poquito a tu historia, ¿cómo entraste a Pronaca y cómo fue tu proceso para pues, llegar a ser vicepresidente? Bueno, yo entré a través de un proceso de reclutamiento y selección de la Pricewaterhouse. Wow. En ese entonces buscaban un gerente de talento humano o de recursos humanos para la compañía. Yo estaba en mi compañía anterior buscando alternativas en ese momento y a veces las puertas se abren en el momento adecuado. Y a través de este proceso, que tenía que ser como tiene que ser un proceso de selección, es decir, muy ajustado a los requerimientos que en ese momento buscaba la compañía, pues fui seleccionado y entré a la organización. Lo curioso es que cuando uno entra a las organizaciones, uno tiene que hacer siempre un empate, ¿no? Y es entre lo que la organización quiere y lo que tú quieres. Wow. Y ese empate creo que dinamiza mucho el futuro tanto de la empresa como de la persona, porque no simplemente es lo que la organización quiere y la ficha que se acopla, sino la organización quiere y la persona que también quiere. Es decir, es juntar dos voluntades. Y hay una anécdota que yo siempre he contado y es que cuando yo entré a la organización y cuando me dijeron, estás contratado, yo me vi jubilándome en la organización. Y eso 27 años o 28 a la cuenta desde que sucedió ese primer paso, ¿no? Porque encuentras ese sentir, esa química que también funciona y muy bien. Es decir, aparte de todo el proceso muy formal, de los requisitos, de cumplir con las pruebas, etcétera, 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 también está esta química que tiene que funcionar. Y entonces en el proceso uno ya va sintiendo que allá donde estás apuntando, ese es el lugar. Ahí es donde quieres estar. Entonces por eso esa condición de esta pequeña reseña personal que te comento. Qué interesante. O sea, tú ingresaste y ya te viste pues cruzando toda tu carrera en la misma empresa. Sí. Y esto es un tema que tiene que ver con las visualizaciones que ya más tarde podemos volver a topar. Por supuesto. Y entiendo también que el tema de los valores corporativos, todo lo que construye la ideología de una empresa afecta mucho si un empleado se ve a largo plazo o a corto plazo en una empresa, en una corporación. Total y absolutamente, Mateo. Fíjate que lo que tú hablas, más de ser una filosofía, es la cultura organizacional. Correcto. ¿No? Y la cultura organizacional no es más que un compendio de principios y valores que hacen que la vivencia de los mismos forjen el día a día y en donde hacen un ambiente que
te representa o al cual tú representas. Entonces, ese momento es que vives la cultura y haces cultura. Correcto. Así es que en esa dinámica, pues, se vive todos los días. El trabajo termina siendo un camino que tienes que hacer en el día a día, pero lo que te motiva a seguir adelante es este constructo de principios, valores, ritos, formas de ser, indudablemente, que tiene la organización. Y esto es su cultura organizacional, y eso es muy rico, ¿no? Eso es quizás el ADN propio de la compañía. Sumamente interesante. ¿La cultura se come a la estrategia? Es típico, ¿no? ¿Sí o no? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que definitivamente sí, porque la cultura es, digamos, este ADN es el motor de lo que está hecha la organización. Esto es. Sí. La estrategia es un proceso súper importante, pero si no está totalmente adecuado a la cultura organizacional, pues la cultura organizacional se la come y en el desayuno, como decía alguien, ¿no? Claro que sí, 100%. Y parte fundamental también de la cultura, pues, es el liderazgo de las cabezas, ¿no? De quienes implantan, visionan a la compañía y pues como cascada van compartiendo estos valores, estos ritos que mencionas. ¿Cómo crees tú que debe ser un buen liderazgo? Bueno, yo siempre he escuchado esto de los liderazgos y yo creo que se ha escrito mucho a propósito de los líderes y de las formas de hacer liderazgo, ¿no? Yo creo más siempre en el liderazgo situacional. Ok. Es decir, no me he casado nunca con un tipo de liderazgo. Es decir, nunca me he considerado un tipo A, un tipo B, un tipo C, en cuanto a las múltiples variaciones que pueden haber de liderazgo. Pero el liderazgo situacional sí, porque el liderazgo situacional une dos elementos súper importantes. Primero, los equipos de trabajo, es decir, la gente. Y lo segundo, las circunstancias o las situaciones que están atravesando las personas y tu propia organización. Entonces, tú no puedes decir yo soy este tipo de líder, porque si te cuadrarías de uno de los conceptos, puede ser que para las personas, para los equipos o para las circunstancias no quepa esa condición. Entonces, tienes que aprender a ser más bien un líder situacional, que si el día de mañana por los equipos y las personas tiene que ser muy democrático, pues lo hacemos muy democrático. Si tiene que ser muy participativo, lo hacemos muy participativo. Pero si el día de mañana tiene que ser muy directivo, y tiene que ir al punto, porque así lo exigen los equipos y las circunstancias, así hay que hacerlo. Increíble. Entonces, ese es el mejor liderazgo. Entonces, el líder que pretende ser así, como situacional, tiene que ser muy flexible además. ¿Verdad? Porque si no, no podría acoplarse a esas circunstancias y a esas condiciones. Y tiene que tener las habilidades para, tomando esas circunstancias, poder ejecutar las acciones que correspondan. Increíble. Y también para entender este contexto o varios contextos que acabas de mencionar, hay que conocer bastante bien a tu equipo, hay que conocer bastante bien la estrategia de la empresa y bueno, también hablaste ahorita de habilidades. ¿Qué habilidades tiene que tener un líder? Hay una principal y yo siempre la menciono o la mencionaba a mis equipos y es el tema de escuchar. Wow. La primera habilidad blanda, hoy se hablan de habilidades blandas o soft, ¿no? Que tiene que tener un buen líder es escuchar. Líder que no escucha definitivamente no puede encaminar a sus equipos, no puede comprender bien lo que está haciendo, no puede entender bien la estrategia de la organización y solo quizás está representando a sus propios motivos o sus propias motivaciones. Entonces, la primera es la escucha. Escucha y escucha. Y una escucha activa, ¿no? Porque muchas veces oír no es escuchar. Ojo, ¿no? Entonces, esto de la escucha activa, es decir, esa escucha que te hace analizar sutilmente las distintas posiciones y las distintas posiciones de las personas. Una vez que has escuchado, pues el tema de saber interpretar eso que se está diciendo y poder transformarlo a través de la estrategia en acciones. Y quizás eso es la parte más complicada, ¿no? Porque es ahí cuando un verdadero líder se pone a cargo de los equipos, a cargo de sus decisiones y logra resultados. Creo que por ahí va la fórmula, si tú quieres, Mateo. Qué increíble. Y sabes que justo esto debe ser fundamental para la toma de decisiones. ¿Cómo toma decisiones un líder que tiene pues todos estos contextos claros, que tiene todas estas habilidades, que pues ejecuta un liderazgo que tú mencionas con todas estas características?
¿Cómo toma las decisiones un líder? ¿Qué procesos o qué marcos mentales se pueden utilizar para...? Sí. Los seres humanos estamos tomando decisiones todo el tiempo, ¿no? Correcto. Todo el tiempo. Ahora que me voy a servir un poco de café, estoy tomando una decisión. Uh-huh. Pero en las circunstancias laborales, las decisiones van desde las más pequeñitas hasta aquellas que son estratégicamente gravitantes para la compañía y que te pueden cambiar de un momento a otro la situación de la organización. Uh-huh. Dependiendo en el área en la que estés, tus contextos también te sirven para tomar decisiones. El primer contexto para tomar decisiones es tu cultura, tus principios y tus valores. Okay. Porque tú no puedes tomar una decisión per se simplemente porque es buena o porque aparentemente es buena, pero sin olvidarte de los principios, porque a veces tomando una decisión buena puedes atropellar principios o puedes atropellar valores. Entonces, en ese sentido hay que primero vincular todo este andamiaje de principios y valores que tiene tu compañía. Si tus decisiones caben dentro de ese andamiaje o dentro de ese ambiente, pues tú tienes que participarla con tu equipo y otra vez volver a escuchar, porque tienes un equipo que tiene formas diferentes de pensar a ti, que pueden aportar diferentemente a ti, que pueden darte un ángulo de visión diferente y que definitivamente si tomas en cuenta esas condiciones, tu decisión va a estar enriquecida por los elementos de los otros. ¿Sí? Wow. Y es mejor en ocasiones decir que tú has tomado la decisión, es muy bonito, ¿no? Pero mejor es decir que es la decisión del equipo cuando has tomado en cuenta todo el contexto de tu equipo de trabajo. Siempre alguien tiene algo que aportar y por eso la escucha otra vez vuelve a ser un elemento fundamental. Y algo que no es menos importante y que siempre yo digo que hay que tomarlo en cuenta es este tema de las visualizaciones. Recuerda que hace un momento lo dijimos. Sí, sí. Y muy pocas personas lo ponen en práctica, y tanto desde lo personal a lo profesional. Es decir, el preguntarte en ese futuro, luego de la decisión, qué pasaría o cómo la ves, cómo la visualizas. Es decir, hoy tomo la decisión y mañana, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cómo me estoy sintiendo? Y esto es una visualización, pero ayuda mucho. Porque si en el momento de tomar la decisión yo digo, hoy me transporto en el tiempo 24 horas y digo, así me voy a sentir después de haber tomado la decisión, y sientes que te sientes bien, es la decisión correcta. Wow, qué fuerte. Súper importante, pues, esta visión a largo plazo, visión a futuro, para justamente reafirmar o cambiar de opinión en el caso de... Ojo que es un tema emocional, ¿no? Porque toda la base de la decisión están ahí todos los elementos internos, los externos, que ya sabemos, hay miles de libros que se han escrito a propósito de cómo hay datos, cifras. Entonces, mientras más educada esté la decisión, es mejor, lo dicen todo el mundo. Pero casi siempre se olvidan de que hay por detrás un parámetro emocional. Y es decir, la decisión tiene que a ti y a tu equipo de trabajo dejarte adecuadamente satisfecho. Increíble. A veces hay situaciones muy difíciles, hay que tomar decisiones como dejarle a alguien sin trabajo, o salir del mercado, o quitar un producto, no sé, o cambiar la estrategia, o meter un nuevo sistema. Hay muchas decisiones en el día a día de la compañía. Entonces, tú podrás tener los datos, las cifras, el recurso económico, los equipos de trabajo, pero esta parte emocional subyace también y hay que revisarla y hay que verla. 100%. Y justamente hablaste de contextos difíciles. Aquí hay uno principal que me gustaría conversar, que es la pandemia del COVID-19. ¿Cómo abordaste pues una crisis tan grande, tan profunda, y qué decisiones tomaste? Sí, yo creo que a todos nos queda ahora una historia que contar. Sí. Con el tema de la pandemia, ¿no? Esto fue algo muy loco, por decirlo así. Sucedió de la noche a la mañana y nunca nadie estuvo preparado para trabajar sobre esos nuevos esquemas que nos propuso esta condición, ¿no? La verdad es que siendo fiel a los principios, a los valores de la compañía, nosotros, porque ahí no voy a decir yo, ni voy a decir tal o cual persona, sino nosotros, quizás obviamente con la cabeza de la organización, nuestro presidente ejecutivo, tomamos la decisión de ser fieles a nuestros principios y valores en esta coyuntura muy, muy, muy difícil de abordar. Y la primera decisión que nosotros tomamos es que ninguna persona de los 8,000 y más empleos directos que generamos, ninguna persona y por lo tanto sus familias iban a quedar sin empleo y desamparadas de la organización en esa condición.
Porque lo más fácil era bajar costos, bajar gastos y definitivamente eliminar supuestamente a lo que no necesitábamos. Pero de por medio estaban nuestros principios, y cuando tú eres fiel a tus principios, y como nosotros siempre dijimos, somos una compañía familiar, y aquí el ser humano es lo que privilegiamos, y eso fue lo que se hizo, ¿no? Entonces, en la primera reunión o en la segunda quizás, nosotros dijimos, ni una sola persona, nuestro presidente ejecutivo lo manifestó, ni una sola persona de la compañía va a perder su trabajo mientras estemos en esta situación, cueste lo que nos cueste. Wow. Y yo creo que fue eso un espaldarazo inicial para todos los esfuerzos que posteriormente tuvimos que hacer todos y cada uno, porque nos sentimos respaldados, porque nos sentimos más comprometidos, porque nos sentimos con más fuerza para atravesar esa dura situación, ¿no? Y todo lo que se venía a venir y todo lo que caía día a día, que a veces era inimaginable, lo hacíamos con esa condición de fortaleza, de sentirnos respaldados, de sentirnos queridos, de sentirnos seguros con lo que nosotros teníamos. Qué interesante. Y justamente parte del objetivo de este podcast es saber cómo desde ese lado se vivió una situación así, en donde hubo que tomar decisiones, Claro. hubo que analizar factor humano, como tú mencionas, los datos a nivel quizás monetario, tuvo un impacto fuerte que había que tener en cuenta en productos, en precios, etc. Y ahí es donde justamente cómo nivelas el bienestar laboral con el cumplimiento de objetivos. Claro, lo que pasa es que con estas circunstancias, los objetivos que tenías previsto el año anterior y el plan estratégico que se estaba corriendo en ese momento, acuérdate que esto nos llegó en marzo, me parece que fue que cerraron todas las cosas, ese plan estratégico hubo que volverlo a revisar y volverlo a hacer. Claro. Es decir, no puedes andar con un libro que te dice que tienes que ir de A a B cuando las circunstancias han cambiado enormemente. Entonces todo se desdibujó. Había que volver a revisar cifras, objetivos, cuantificar qué es lo que teníamos que reducir en la compañía, dónde teníamos que ser más eficientes. Entonces comenzamos a atacar mucho gasto, Claro. que en ese momento inclusive era fácil hacerlo, porque, por decirte alguna cosa, reduzcamos viajes internacionales y nacionales. Pero es lógico que los vas a reducir porque ya nadie viajaba. Entonces esos rubros se fueron bajando. Ya no necesitamos uniformes, por ejemplo, porque ahorita mucha gente va a ir a teletrabajo y los que venimos acá a las oficinas no necesitamos estar uniformados. Entonces los uniformes que se van a hacer efectivos en junio no los vamos a dar. Y nadie se resiente, porque acuérdate que estás privilegiando el trabajo por encima de estas cosas que parecen ser importantes, pero con crisis son superfluas. Entonces comienzas a eliminar y bajar estos gastos. Y por lo tanto, tus objetivos que antes eran salir al mercado, tener más ventas, tener más share, tener lo típico que haces en una época normal, entre comillas, ahora tenían que cambiar de posición. Seguir sirviendo a nuestros clientes, seguir sirviendo a las familias ecuatorianas, seguir sirviendo y alimentando y nutriendo bien, pero respaldados con nuestro trabajo, ¿sí? Y con esta eficiencia en gastos y costos, ¿no? Que fue, yo te digo sinceramente, porque yo estuve a cargo de todas estas eficiencias de gastos y costos, fue relativamente fácil, porque todo el mundo comprendía para qué lo hacías y por qué lo hacías. ¿Sí? En una situación normal, tú dices, vamos a quitar los uniformes y tienes más o menos protestas por todo lado, ¿no es cierto? Hoy dices esto y todo el mundo lo comprende. Entonces fue relativamente simple hacer esta reducción. Es decir, cambiando el plan estratégico de ese año y luego de los próximos que vienen, porque esto no duró un año, ¿no? Esto nos duró. Y luego la cola siguió más allá, las secuelas. Claro. Sí. Quiero agradecer de nuevo a todas las marcas que hacen posible que hoy estemos aquí. A Impacto y Viral Media, quienes han apostado por este proyecto y pues nos han ayudado con toda la logística. Y también a Arpay, una empresa de eco-branding con soluciones publicitarias sostenibles, que también tiene productos ganadores como Purity, que hasta purifica el aire con las soluciones que tienen para publicidad. Gracias a las marcas y espero también contar contigo para el siguiente episodio. Estoy seguro que más de una familia está muy agradecida pues, por esta estrategia, por estas decisiones y por cómo manejaron esta situación. Justo aquí también entra algo importantísimo que es la tecnología, porque dijiste que varias personas se fueron a teletrabajo, tuvieron que mudar quizás muchísimos procesos, algunos que ya tenían automatizados pues seguían funcionando, algunos quizás tocó automatizar. ¿Cómo fue, digamos, tu proceso de liderazgo con el área de tecnología directamente?
Sí, es bonita la pregunta y a nosotros nos ayudó una coyuntura. Nosotros, previo al tema de la pandemia, unos 4 o 5 meses atrás, ya habíamos pensado en el concepto de teletrabajo. Ah, genial. Estábamos haciendo un plan piloto con algunos colaboradores. Habíamos traído gente de Colombia, recuerdo en ese momento, para que nos ayuden experimentalmente, porque ya habían unas experiencias más de práctica a propósito del teletrabajo. Y ya teníamos nosotros una especie de equipo primario para hacer este experimento del teletrabajo. Claro, nosotros pensábamos hacerlo con cerca de 30 personas, no llegaban a 30. Okay. E iba a ponerse el cuento a caminar en 2 o 3 meses. Es decir, tampoco es que estábamos tan listos, pero teníamos un poco dimensionada la política, teníamos visto algunos aspectos que hay que considerar, porque no solo es anda a trabajar en casa y punto, ¿no? Claro. Sí, desde aspectos ergonómicos, además de la tecnología, desde ver dónde vas a trabajar, cómo lo vas a hacer, cómo va a ser tu comunicación, cómo va a ser tu supervisión, cómo va a ser tu reportería, etcétera, etcétera. Hay cualquier cantidad de elementos. Pero algo teníamos nosotros avanzado. Pero cuando se dio la alerta y tuvimos que dejarle de la noche a la mañana, 500 personas salimos a hacer teletrabajo. Qué fuerte. Sí, acuérdate que nosotros somos una compañía de 8,000 y más personas. 500 personas fuimos a hacer teletrabajo. ¿Por qué me cuento entre las que fuimos? Porque básicamente los que pudimos hacerlos era la parte administrativa, esta parte del back office administrativo. Porque la gente de producción tuvo que estar en la planta, tuvo que seguir trabajando 24 horas. La gente comercial tuvo que seguir trabajando en la calle, tuvo que salir a hacer visitas. Es decir, el gran contexto de la organización en su función de producción y ventas y comercialización tenía que seguir haciendo el trabajo tal cual hacía antes. Obviamente con las medidas médicas de precaución del caso y con una serie de precauciones que hubo que tomar en su momento. Pero yendo a tu pregunta, la parte tecnológica tuvimos que revolucionarla muy rápidamente. Es decir, este proyecto de 30 tuvimos que multiplicarlo rápidamente por 20 para poder hacerlo con las 500 que te comento. Entonces, en ese momento pusimos a un equipo a trabajar 24 horas al día con los elementos de comunicaciones, sobre todo porque el tema de la comunicación era el más deficitario en ese momento. Entonces, ¿cómo te podías comunicar? ¿Cómo esa comunicación iba a ser segura? Porque no es que yo me siento en mi casa y simplemente me siento en mi computador y comienzo a trabajar, sino cómo hago la conexión directa con el centro, en este caso de datos, cómo esa comunicación tiene que ser asegurada para que todo esto, esta plataforma no se caiga. Y todos los recursos de la compañía, parte de los recursos, se movieron hacia el área de tecnología para impulsar esta condición. Entonces, felizmente las personas pudieron llevarse sus computadores a sus casas, pudimos darles desde las sillas para que se las lleven, ¿no? Porque la parte ergonómica cuenta mucho. Sí. Y luego pusimos a trabajar a nuestra área de trabajo social mucho para que en inspecciones, casa por casa, se pueda hacer un trabajo de ir a ver cómo estás trabajando tú. Wow. Y creo que eso agradeció mucho más tarde la gente, porque no es que me toma tu computador y tu silla y nos vemos y te comunicas, sino que voy a ir a ver cómo están tus circunstancias de trabajo en esa condición. Entonces te voy a ir a visitar en casa, no para ir a ver tu casa per se y cómo estás viviendo, sino tus condiciones de trabajo dentro de casa, porque el trabajo se trasladó al hogar. 100%. Y entonces el hogar, que no es un lugar de trabajo, tenía que crearse un espacio para esta condición nueva. Y obviamente a muchísimos nos tocó acomodarnos a la nueva circunstancia. En mi caso yo no tenía niños pequeños, pero había un montón de familias con niños pequeños que no iban a la escuela o que tenían que hacer también teleestudio, digamos así. Entonces ya no era solo preocuparse por la persona nuestra en casa, sino los niños en casa y también la esposa en casa. Y a veces tú te encuentras con circunstancias que no las vives en la cotidianidad. Entonces, nadie tiene 4 o 5 espacios de trabajo dentro de su casa para los 2, 3 hijos y los 2 papás. 100%. Entonces, pero con estas visitas nosotros logramos un poquito bajar la tensión que en ese momento se produjo. Y sí habíamos respaldado mucho el trabajo, pero también esta condición familiar y la condición emocional luego que había que otra vez cuidar. Porque una cosa es que vayas al trabajo, regresas a tu casa y tenías, digamos, esa rutina, ¿no? Pero ahora cambiabas a otra rutina donde pasabas 24 horas dentro de tu casa. Claro. Y hacías parte de tu trabajo y hacías parte de tu vida familiar. Entonces, sí fue un tema de aprendizaje de todos, pero la rapidez en las respuestas y en las soluciones creo que nos fue acomodando más rápidamente a este asunto.
Llegado un momento, inclusive cuando ya pasó el tema de la pandemia, y es que muchas personas ya no querían volver a la presencialidad. Porque decían, ¿para qué vuelvo a la presencialidad si yo estoy acá muy bien? Uh-huh. Y la verdad es que, no sé en este último año cómo haya pasado, pero hasta cuando yo salí de la compañía, el tema del teletrabajo se quedó en cerca de 350, 300, más o menos 80 personas. ¿100%, 100% o híbrido? No, 100%. Wow. Ahora, claro, el tema del híbrido es porque en algún momento tienes que juntar los equipos, claro. Los tienes que llevar, además para no perder este concepto de la cultura y de vernos y todo lo demás, los tenías que traer, pero ya no con la rutina de diaria, ¿no? Claro. Sino con una rutina quizás de un par de reuniones al mes, cosas de estas. Qué interesante y qué bueno que tenían en cuenta hasta los pequeños detalles, ¿no? Esto de la ergonomía de la silla, o sea, es sí. Un concepto o una situación en la que los detalles cuentan y suman mucho. Entonces, qué bueno que pues hayan actuado de esta manera, cuidando a sus empleados. Y esa es la palabra, Mateo. Y esa es la palabra, cuidando a las personas. Uh-huh. Cuidando a las personas. 100%. Porque a veces a nosotros se nos escapan los detalles, ¿no? Y en los detalles esa es la diferencia. Qué interesante, 100% de acuerdo. Uh-huh. Una cosa que tú mencionaste ahorita es que todo el equipo de tecnología se puso a trabajar 24/7 para que esto pues se dé de una manera, digamos, fluida y sin contratiempos. Tú, dentro de, digamos, tu día a día, ¿qué tanto estabas dentro del equipo de tecnología? ¿Qué viste tú dentro de todas las decisiones, todas las, digamos, procesos que llevabas? Que tenían relación con TI, con tecnología. Bueno, los grandes proyectos, ajá, es decir, aquellos que ameritaban grandes cambios y evoluciones en la parte de automatización, tuvieron que ponerse en un stand-by. Wow. Porque tú no puedes seguir haciendo tus proyectos grandes. Nosotros en ese entonces estábamos trabajando en irnos hacia otros sistemas que representaban inversiones muy grandes para la compañía, cierto es, pero decidimos ponerlos en un stand-by. Y dedicarnos, y todo el equipo de tecnología, dedicarse más bien a priorizar esta urgencia, esta emergencia. Uh-huh. Porque si no, no puedes servir a dos causas. Claro. A una de seguir evolucionando tecnológicamente y cambiarte a otros sistemas y con lo que eso significa, ¿no? Que ya de por sí es un trauma el cambio de los sistemas medio complejo. 100%. Pero los dejamos en un stand-by. Ok, ¿y post-pandemia? Y post-pandemia los retomamos. Sí. Post-pandemia ya lo retomamos porque evidentemente no te puedes quedar en eso. Entonces elegimos que estas cuestiones que las dejamos a propósito en un stand-by las íbamos a retomar. Y ahí comenzamos a hacer ciertos cambios estructurales porque ya necesitábamos otro tipo de energía para dar esos pasos, ¿no? Claro. Nos habíamos quedado estancados como 3 años y casi 4. Entonces reestructuramos el área de tecnología. Nos trajimos inclusive un líder nuevo para el área de tecnología. Una persona que está ahí, que realmente está facilitando enormemente esa transformación digital. Genial. Y lo pusimos a cargo de todo el equipo de tecnología. Y sabíamos que esta persona ya se iba a concentrar en eso que habíamos dejado como desventaja y que hoy teníamos que equiparar. Por ejemplo, ¿qué sistemas o qué decisiones a nivel de tecnología sucedieron post pandemia en implementaciones, en desarrollos nuevos, en automatizaciones que pues impactaron positivamente a la empresa? Sí, todo este concepto de transformación digital, ¿no? Uh-huh. Que a propósito, aquí hay que hacer una especie de paréntesis, ¿no? Cuando se habla de tecnología y se habla de transformación digital, no necesariamente son las mismas cosas. Sí, efectivamente. Sí. La transformación digital tiene que ver con la transformación de los negocios y los procesos. Correcto. Cultura, tecnología y procesos. Exactamente. Los 3 ejes. O al revés, digamos, cultura, procesos y tecnología. Orden. Claro que sí. Porque eso más bien es el orden, porque tú tienes que terminar automatizando los procesos. Uh-huh. ¿Sí? Pero en la medida en que haces esta dinámica y esta reconstrucción, sí te das cuenta de que la tecnología, ¿sí?, tiene que centrarse en la administración de los procesos o en la validación de los procesos y en hacer más eficientes los procesos. Esto pueden ser luchas, digamos, si nos ponemos entre técnicos a argumentar, pueden ser muy grandes, ¿no? Sí. Porque no nos podemos poner fácilmente de acuerdo. De todas formas, yo sigo la escuela personalmente de que tú tienes que tener la estructura, los procesos y la tecnología. Uh-huh. Entonces, lo que terminas tú automatizando son los procesos. Porque en muchas ocasiones lo que se hace son comprar paquetes. Y tú coges un paquete y simplemente lo metes dentro de la compañía para que funcione. Llámese X, Y o Z el paquete, ¿no?
Entonces dices que estás transformando la organización. Y sí la estás transformando, pero no la estás transformando adecuadamente bien. Correcto. Y también hay un gasto fuerte. Y además puede haber muchísimo gasto y no los resultados adecuados. Sí. Yo soy un firme creyente en la arquitectura empresarial. Okay. Y la arquitectura empresarial tiene que ver con los procesos. Y una vez que tú descubres cuál es tu proceso, independientemente de la área que estés revisando, cómo este proceso va a trabajarse desde la A hasta la Z adecuadamente bien. Y estos procesos, en esta construcción del proceso participan todas las personas que conocen y saben dentro de la compañía, que no eres tú, sino la gente que lo hace. Claro. Pero cuando ya te dicen cómo tiene que estar este proceso, tú dices, este proceso está así, y pones todos los controles y todas las reglas y todas las normas y lo dibujas adecuadamente en el papel, digamos, y sabes que esto funciona. Entonces, cómprate una herramienta digital o de automatización que te diga cómo vas a hacer más eficiente ese proceso y cómo lo vas a hacer más rápido y cómo le vas a evitar errores humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Qué interesante, porque a la final invertir en tecnología tiene que traducirse en un ROI, tanto para la empresa en general como para el área pues, que impacta directamente. Ahora, ¿cómo ves la inteligencia artificial dentro de las empresas? ¿Crees tú que ya estamos subidos en la ola como empresas ecuatorianas, que estamos recién entendiendo? Y bueno, entendiendo también que es una tecnología que cada día pues, saca algo nuevo y hay que estar medio que a la par o tratando de utilizarla. ¿Cómo ves tú esta tecnología actualmente? Es increíble lo que ha pasado con la inteligencia artificial, ¿no? Cuando tú antes hablabas de tecnología, tú tenías una opción. De subirte a la tecnología o dejar pasar la tecnología. Creo que con la inteligencia artificial, el tema de la ola, tú no tienes opción. La ola te cae porque te cae. Entonces nosotros ya estamos en un proceso inmersivo dentro de la inteligencia artificial. Todos manejamos de alguna forma el concepto de inteligencia artificial. Sí. Desde aquellos que se meten a un ChatGPT hasta aquellos que utilizan la inteligencia artificial para desarrollar modelos, para desarrollar campañas publicitarias, para hacer todo lo que antes se hacía a mano. Entonces la inteligencia artificial hoy te lo arma muy fácil, ¿no? Este compendio global de unir miles de bases de datos y miles de conocimientos y que tú tengas acceso a través de una pregunta simple o compleja, te dan resultados y respuestas adecuadas. Sí. Entonces, creo que ahora no tienes alternativa de huir a la inteligencia artificial porque la ola te cayó. Estás mojado, estás empapado de ese concepto. Generacionalmente, las personas que están hoy trabajando y las generaciones que vienen ahí, les viene con natural el tema. A los que ya salimos y estamos viendo un poquito los toros de lejos, nos cuesta un poco esta nueva dinámica de cómo se hacen los elementos, porque nosotros teníamos otra dinámica para hacer las cosas. Para construirlas teníamos otro modelo, ¿sí? Pero el nuevo modelo de los que ya están inmersos o de los que están aprendiendo o los que están por venir va a ser con natural a esta nueva condición. Es decir, así se hacen las cosas. Nativos. Son nativos. Correcto. Exactamente. Sí. Entonces, creo que aquí no hay escape y las empresas ecuatorianas creo que lo están haciendo adecuadamente bien. El único problema para mí, personalmente, de todo este modelo de la inteligencia artificial es que en un momento determinado tú no sabes diferenciar de dónde vienen los modelos, de dónde vienen las cosas que hoy tienes sobre la mesa y si esto lo desarrolló un motor de inteligencia artificial o lo desarrolló un equipo de trabajo que se puso a pensar. Y esa es la única dificultad de entendimiento que personalmente tengo. A la final de cuentas vamos a tener que siempre poner al ser humano por encima de todas estas cosas. Y lo que la inteligencia artificial, espero que no lo haga nunca, es manejar estas condiciones emocionales, ¿no? Claro. Es manejar este elemento tan subjetivo que es el humano. Y justo de ahí partió esta conversación un poco, ¿no? De cómo el elemento humano afecta en las decisiones, afecta en el rumbo de la compañía. De acuerdo. Y dentro, pues, de este uso o mal uso de la inteligencia artificial, pues dependerá cada ejecutivo, cada equipo, cómo se capacite, lo cual siento que es ahora fundamental para las personas. Y usar correctamente también en tecnología, en automatización de procesos, tener el modelo adecuado, la inversión correcta, pues todos los proyectos que surjan a raíz de esta tecnología van a tener un impacto hoy, mañana o a largo plazo. Y para esto es importante tener datos.
tener datos organizados, tener una buena estructura de datos dentro de la empresa. ¿Ustedes cómo manejaban los datos? ¿Qué estrategia a nivel de data pues tenían? Sí, yo no sé si estoy siendo muy exquisito, pero a propósito del manejo de la data, yo más bien me voy un pasito más allá y es el manejo de la información per se. Okay. La información es un poquito cómo tú organizaste tu data y qué información te está dando, ¿no? Porque cuando tú manejas datos, puedes tener una base de datos, puedes tener ahí muy bien, con muchas seguridades, y ahora datos puedes obtener miles de millones todo el tiempo. Estamos llenos de datos. Entonces es como esa data tú la vuelves o le pones un valor agregado y la transformas en información válida para tu empresa, para tu estrategia, para tu cultura. Entonces ahí sí yo creo que el elemento humano, tus equipos de trabajo, tus líderes son los que tienen que tomar toda esa data transformada en información y esa información puesta con la lupa de tus principios, valores y cultura y estrategia. Perdón si estoy hablando muy rápido, pero es que se me vienen muchas ideas a la cabeza. Súper. Y es el tema de que definitivamente esa información que hoy la puedes tener como un subproducto de la data, es como esta información ahora lo traduces a la toma de decisiones adecuadas, cómo esta información hoy te sirve a ti para tomar una ventaja competitiva, una ventaja comparativa, cómo eres mejor en el mercado, cómo te proyectas otra vez mejor en el futuro, cómo eres más rentable, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, creo que hay que pasar por etapas sabiendo que lo que más tienes es data, lo que menos tienes es información ad hoc y lo que menos vas a tener es qué haces con esa información ad hoc. Qué interesante, ¿no? Sabes que entender cómo la información, que es pues justamente el porqué de tanto trabajo con datos, llega a ser fundamental a la hora de tomar decisiones y a la hora de dirigir una empresa. Sí, ¿y ustedes cómo manejaban? ¿Tenían dashboards en Power BI? ¿Qué sistemas más o menos manejaban? Sí, bueno, casi siempre, fíjate lo que ha pasado tradicionalmente en las áreas de soporte de sistemas y todo lo demás, es que reaccionaban a las demandas de los clientes. Es decir, en muchas ocasiones los clientes son los que te solicitaban. Venía en el área comercial y te decía, necesito este nuevo dashboard porque aquí necesito visualizar o las rutas o los ruteros o la facturación o el rendimiento de tal o cual producto. Entonces necesito esta construcción para verlo ahí. Y claro, estamos hablando 20, 30 años atrás, se te preparaba y se te daba la información, pero casi siempre era información que era el resultado de. Lo que ha pasado en los últimos años, y eso me emociona muchísimo, es que la información no solo que esté en línea, sino que es proyectada. Entonces, todo lo que está pasando en este momento ya se volvió información, ya no solo data. Entonces ya no necesitas pedir eso porque ya lo tienes. Es como eso más bien en la proyección de tu estrategia puede comenzar a servirte de una mejor manera. Así es que tienes que tener personas más interesadas en la proyección de la información que en la recolección de la información. ¿Sí me hago entender? 100%. ¿Sí? Entonces, es esta vista a futuro de cómo estos elementos proyectivos o estos modelos proyectivos me pueden dar resultado. Entonces, yo comienzo a jugar con un dashboard. Es qué pasa si hago A, qué pasa si hago B y qué pasa si hago C. Y tengo resultados casi sobre la mesa de A, B y C. Y los errores que puedo cometer son mínimos. No digo que nos vamos a dejar de equivocar, nos vamos a equivocar siempre, pero se van a reducir errores. ¿Y dónde está la complejidad? Otra vez en la toma de decisiones, porque 100%. Ahora tengo que ver cuál es el escenario que me conviene más, ¿no? Pero trabajando más en la proyección que en el rescate. Súper interesante. Además de que ahora, sin, digamos, una estrategia de data, una estrategia de uso de datos, no se puede implementar estrategias o soluciones de inteligencia artificial efectivas. Seguro. Así es. Ahora, quisiera preguntarte sobre, regresando un poquito a la estrategia de desarrollo organizacional que tú manejabas, ¿cómo viste tú el tema de cultura organizacional dentro de ya el día a día de la gente? ¿Cómo se siente la cultura? ¿Cómo se percibe la cultura? ¿En qué decisiones, en qué detalles está? La cultura es un elemento que tú lo tienes que sembrar hoy, lo tienes que resembrar mañana, lo tienes que resembrar el siguiente día, lo tienes que cuidar todos los días y tienes que cosechar en el mediano y largo plazo. Wow. Para aquellos que piensen que la cultura es un tema de poner la misión, la visión y los valores sobre un papel y pegar en las paredes, están muy equivocados. Porque la cultura solo se construye partiendo de esos elementos, sí, pero viviéndolos
en el día a día. Ujú. E inclusive dándole los retoques que la organización necesita hacerlos todos los días también. Pero la vivencia de la cultura es realmente el resultado de todo un accionar de mediano y largo plazo. Porque solo cuando las personas comienzan a identificarse con los principios, comienzan a identificarse con los valores y comienzan a vivir coherentemente con ellos, es cuando tú dices que tienes una cultura cimentada. Wow. Y todas las organizaciones tienen su cultura. No hay organización que no tenga su cultura. Y no hay culturas buenas ni culturas malas. Hay culturas apropiadas a lo que tú quieres hacer. Entonces, en Pronaca, para rescatar lo que venimos conversando, nosotros tenemos una cultura familiar. Ujú. Entonces tenemos nuestros principios, tenemos nuestros valores. Pero lo más importante es que nuestros colaboradores viven esos principios y sus valores. Y no solo dentro de la casa, no solo dentro de la oficina, sino en su casa. Entonces es algo que ya es parte de su modo de ser. Sus comportamientos están privilegiando esos principios y valores. En su casa, socialmente o en la oficina. Entonces solo ahí tú te puedes sentir orgulloso de que has hecho una cultura organizacional con esas condiciones, ¿no? Que el día de mañana tienes que ponerle unos toques, sí, porque todo es evolutivo y todo tiene que cambiar, pero no puede cambiar drásticamente. La cultura organizacional es un elemento que va mucho más lento en los cambios que procesos o que construcciones estructurales, etcétera, etcétera, ¿no? Va mucho, mucho más lento, pero es un tema de forma de vida y es un tema coherente de vivir principios y valores. Es que el ser humano es holístico y es integral. Entonces, definitivamente, si se tiene unos valores o principios, pues tienen que ejecutarse y utilizarse en todos los ámbitos o campos de lo que le construye un ser humano. Es así. Y ya para ir terminando un poco esta conversación, esta entrevista, que pues yo personalmente he aprendido mucho, quisiera preguntarte qué habilidades, tanto blandas como técnicas, tienen que estar aprendiendo los ejecutivos de aquí del Ecuador para el futuro. Bueno, mira, no me voy a meter con las habilidades hard o con las partes técnicas, porque esto tiene que ver con un tema vocacional y las personas tienen que hacer lo que les gusta hacer. Es decir, si yo creo que todavía puedo ser un gran diseñador, un gran arquitecto, un gran constructor de tecnología, pues tengo que verme carreras afines a esto. Y seguramente lo que falta en nuestras universidades o incluso en nuestros colegios es ese enrumbar a las personas a esas condiciones. Sí. Todos tenemos habilidades innatas que nos dicen en dónde podemos ser mejores. Y en dónde podemos construir a través de la universidad una carrera técnica que diga aquí tienes un diploma y aquí eres licenciado, ingeniero, doctor o lo que fuese, ¿verdad? Entonces, creo en más que nosotros todavía tenemos en el país muchísimas oportunidades en esta condición de crear profesionales. Todavía hay que rescatar aquellas profesiones medias, aquellas profesiones tecnológicas. De esto ya se viene hablando 20 y tantos años, pero no hemos enfrentado adecuadamente ese asunto. Entonces, profesiones tecnológicas, ¿a qué me refiero? Que no sean profesiones muy largas en el tiempo, sino que las universidades entre 3 y 4 años ya te logren sacar un profesional técnico en tal o cual materia. ¿Qué piensas de los institutos? Bueno, es que hay que ver qué tipo de institutos, porque no por poner institutos es que yo estoy haciendo buena educación. La educación tiene que normalizarse y tiene que seguir unos parámetros adecuados a las necesidades del país y de las empresas. Hay un divorcio de hace años entre lo que es la educación y lo que es la dinámica empresarial. Entonces, alguna vez a alguna compañía, recuerdo, no sé si fue Deloitte o Price, se nos acercó a hacer algún estudio a ver qué es lo que necesitan las compañías para llevarle esas necesidades de las compañías a las universidades. Creo que en algo se ha trabajado, no sé si la San Francisco o quizás la UDLA, en este sentido, pero yo todavía pienso que hay un divorcio. Es decir, todavía tú ves chicos ahora no me acuerdo que ya les llaman de otra forma los que están en quinto, sexto grado o año de bachillerato, que todavía no saben qué van a hacer de sus vidas, ya andan totalmente desorientados. Y la primera ocasión que pierden su ánimo es cuando van a la universidad a hacer lo que ellos pensaban que deberían hacer y se encuentran que no es lo que quieren hacer. Sí. Entonces, por ahí todavía hay mucho que hacer en el país. Ojalá haya una buena reforma educativa en algún momento, pero no per se una reforma educativa viendo a las empresas
inclusive a la administración pública, porque la administración pública también necesita buenos profesionales. Pero basado en que atravesemos esta etapa y tuviésemos nosotros una capa de profesionales listos para trabajar, la gente lo que tiene que trabajar y reconocer es que tiene un mundo o un submundo donde las habilidades blandas no están trabajadas en lo absoluto. Wow. En lo absoluto. Entonces, nadie está totalmente adecuado para trabajar sus emociones. Entonces, esto es un tema casi tan importante como la carrera que tú tienes o que escogiste. Porque si tú no tienes habilidades de comunicación, si tú no tienes habilidades de liderazgo, si tú no tienes, digamos, una inteligencia emocional adecuadamente capacitada y actuada para nuestros entornos, realmente estás saliendo a medias. Wow, fuerte. Estás saliendo a medias. Y sí, puedes ser el arquitecto, el ingeniero, el mecánico, el tecnólogo que tiene el título, pero no necesariamente estás teniendo al líder de los equipos que puede trabajar en esa área para obtener resultados. Porque le está faltando la mitad del otro, o más de la mitad del otro inclusive. Y esto solo lo aprendes a rajatabla cuando estás dentro de la organización. Entonces la organización... Con otros seres humanos. Termina moldeándote y dándote lo que no has traído, lo que no te dieron, lo que tú mismo no te has forjado. Porque también hay un tema de autoeducación, ¿no? Que uno tiene que aprender a hacerlo. Pero cuando no entiendes estas necesidades, pues tampoco estás apto para desarrollar estos conceptos. Así es que todavía hay mucho que hacer en esos trabajos. Las organizaciones terminamos siendo las que, comprendiendo a medias, porque tampoco es que somos muy técnicos en este aspecto de las habilidades blandas, terminamos adecuando a los profesionales. Y aquellos que adecuan más rápidamente estas necesidades o suplen estas deficiencias más rápidamente, son los que comienzan a hacerse ver, son los líderes, son los gerentes, etcétera, etcétera, que tienes en la organización. Pero nos hace falta muchos más de los que hoy tenemos. Qué interesante. Y justo para terminar, me gustaría quizás que nos recomiendes un libro, quizás una idea, un caso, digamos, quizás empresarial o algo en donde nosotros podamos seguir aprendiendo sobre cómo tú te has formado, cómo has tomado decisiones. Sí. ¿Algún consejo? Resulta muy difícil aconsejar, ¿no? Sí, total. Sí. La verdad es que uno puede participar en la experiencia de uno, pero dar consejos creo que es muy difícil. Hay gente que sabe mucho y que definitivamente uno no le alcanza a aconsejar. Pero si algo podría yo decirle a las personas, a los líderes de la compañía, es que estén muy cerquita del cambio y que hagan del cambio su estilo de vida. Porque el cambio se da desde las cosas muy pequeñitas hasta las cosas más gravitantes, pero el cambio en sí significa una transformación del ser humano. Y que si nosotros no vivimos esas transformaciones, nos vamos a quedar donde estamos. Entonces... de esto se ha hablado muchísimo. Hay muchísimos libros, muchísima literatura. Y ahora basta ingresar a la inteligencia artificial que te hable del cambio y te van a mandar hojas de hojas para que leas. Así es que no te voy a recomendar ningún libro. Hay alguna condición que a mí me encanta a propósito de los sistemas evolutivos y de los sistemas de estos. Y hay un par de libros de este señor que se llama Yuval Noah Harari. Okay. Y su libro principal se llama De animales a dioses. Interesante. Sí. Entonces, leer ese libro con la mente abierta, lejos de prejuicios, lejos de dogmas y doctrinas, sino con la mente muy abierta, te va a dar a ti la perspectiva de que estás como ser humano, sin límites en el crecimiento, sin límites en la expansión. Que tienes un pasado recorrido por el ser humano, pero impresionante, ¿sí? Pero que los últimos 800,000 años de evolución que ha tenido el ser humano, condensados en los últimos 20 o 30, estos 20 o 30 son más que esos 800,000. Wow. Pero que los próximos que nos van a venir a nosotros van a ser mucho más importantes. Y la predisposición al cambio y aceptar nuevas metodologías y aceptar nuevas formas de hacer las cosas es lo que le hace al ser humano exitoso. Mauricio, te agradezco enormemente por este tiempo. Creo que todos hemos aprendido algo en estos minutos contigo y nada, las puertas de la casa, del podcast están abiertas siempre. Quizás una segunda conversación para ampliar algunos temas que se quedaron en el aire luego. Pero de corazón te agradezco mucho por este tiempo y pues espero que también la hayas pasado muy bien. No, muy bien. Muy rica la conversación, Mateo. Te agradezco mucho la invitación. Gracias. Cuando uno se sienta
hacer esto y te jalan la lengua, como suelo decir. A veces uno no para, ¿no? Pero la verdad es que muy a gusto. Ha sido muy rica la conversación. Y si alguien escucha y algo de lo que hemos dicho entre tú y yo acá en esta hora quizás de conversación que hemos tenido, a alguien le sirve una palabra o una cifra, me doy por satisfecho. Muchas gracias, Mauricio. Te agradezco mucho, Mateo. Buen día.